Hola, bienvenidos una vez más a un tutorial de Taking the Reins. En esta oportunidad aprenderemos a confeccionar este vestido llamado anca en su versión corta o larga. Recuerden que pueden conseguir este y otros patrones en mi tienda online, les dejo el link en la descripción. Vamos a comenzar imprimiendo solamente la primera página, en donde encontraremos esta guía de tallas y, lo más importante, esta regla en inches o centímetros a escala. Entonces, mediremos con una regla chequeando que nuestra impresora esté bien calibrada. Este paso es de suma importancia para la impresión de las próximas páginas. Luego pasaremos a la página número 2, en donde encontraremos un dibujo a escala de todas las páginas que componen este patrón. Cada una de las páginas está numerada por fila y por columna. Entonces, estas son las piezas. Por un lado tenemos la tira, que está dividida en dos, tenemos que unirlas por donde dicen las flechas. Tenemos la pieza delantera con su vista y el trasero está dividido en dos piezas de falda con su vista. Por último tenemos la pieza de la falda delantera. Aquí tenemos dos opciones. Como habíamos visto en la carátula, tenemos una opción larga y una versión corta del vestido. Entonces, si queremos confeccionar la versión corta, tendremos que imprimir y cortar únicamente las hojas que le corresponden. Este paso aparece especificado en la guía de instrucciones en PDF. También les sugiero, antes de cortar el tejido, medir desde su cintura cuál es el largo que les gustaría obtener de falda. Entonces así podrán extender o acortar el patrón para luego cortarlo en el tejido en el largo deseado. Una vez tengamos estos detalles ajustados, ya podemos empezar manos a la obra. Este vestido vamos a comenzar a trabajarlo por esta pieza que es el top delantero. Entonces vamos a recortar únicamente en el papel las pinzas y vamos a recortar sobre el tejido toda la pieza exceptuando las pinzas, esas solas las marcaremos. Una vez hayamos cortado esta pieza, la vamos a girar y ubicaremos donde se encuentran nuestras pinzas. Tenemos que cerrarlas con máquina recta. Así es como se ven nuestras pinzas ya cosidas y planchadas. Ahora vamos a tomar la pieza delantera de nuestra falda y vamos a ubicar el top en la línea de la cintura enfrentando los derechos. Vamos a coser todo por la cintura a 1 centímetro con máquina recta. Aquí ya tenemos las piezas cosidas y les quiero mostrar que en cada una de las costuras que vayamos haciendo les recomiendo plancharla y en los bordes pasar la máquina overlock o el zigzag de la máquina recta. Esto es para que la tela no se deshilache. Ahora en este paso vamos a trabajar con las tiras. Entonces vamos a doblarlas por el centro, de esta manera, y coseremos a 1 centímetro con máquina recta. Y luego lo giraremos. Una vez que tengamos estas piezas listas, las doblaremos por la mitad y colocaremos a 1 centímetro en este sector de la espalda. Lo mismo haremos en el otro lado. Esto lo fijaremos con máquina recta y cortaremos el sobrante. Una vez que tengamos estas piezas fijadas, pasaremos a cerrar la costura central de la espalda de nuestra falda. Entonces vamos a ubicarla de esta manera y vamos a dejar una abertura para el cierre. En mi caso el cierre es de 15 centímetros, por ende lo voy a marcar y desde este punto realizaré una costura de 2 centímetros con máquina recta, todo por el trasero de mi falda. Ahora que tenemos estas piezas cosidas, lo que haremos será abrir y planchar esta costura abierta y para terminar pasaremos overlock o zigzag por los bordes. Así es como queda esta costura lista. Y lo próximo será dar vuelta a nuestra espalda, dejando las tiras de los pasadores por dentro y colocaremos la pieza del delantero por encima. Este paso es muy importante para la personalización de nuestra prenda. Hemos cortado el patrón en la talla que nos corresponde, pero aún así tenemos que hacer algunos ajustes especiales para nuestro cuerpo. Así nuestra prenda lucirá perfecta, hecha a medida. Entonces lo primero que haremos será buscar que coincidan la cintura de la pieza delantera con la cintura de la espalda.
Una vez las piezas estén bien ubicadas, vamos a tomar la medida en nuestro cuerpo que va desde la cintura hasta el inicio de nuestro tajo. Para esto vamos a tomar el centímetro en vertical, colocaremos la punta en la cintura y mediremos por el costado la altura a la que quiero que comience el tajo de mi falda. Por ejemplo, en mi caso, esta medida es de 35 centímetros. Entonces, desde esa medida comenzaré a hilvanar los costados del vestido a 1 centímetro. Así es como uniremos el frente con la espalda de nuestro vestido y ya estará casi listo para la primera prueba. Si les está gustando este video, les pido que le den like y sigan mi canal. Eso me ayuda muchísimo para poder seguir creando videos tutoriales para ustedes. Por último, en la pieza del top delantero, haremos un doblez en nuestro escote y también lo hilvanaremos. Esto es para que, con un cordón o una tira cualquiera que tengan, la pasemos por nuestro escote y las tiras de espalda y así podamos sostener todo el vestido para realizar la prueba cómodamente. Ahora sí, vamos a realizar la prueba. Entonces tenemos los costados ya hilvanados y esta tira provisoria que nos ayuda a tomar las medidas que necesitamos para adaptar el vestido. Para el primer ajuste vamos a observar el recorte de la cintura. Por ejemplo, en mi caso tengo que subir un poco este recorte porque ha quedado un poquito por debajo de la línea real de mi cintura. Entonces tomaré con alfileres mi nueva medida del recorte de cintura. Luego vamos a mirar nuestras pinzas, si hay que hacerle algún ajuste. En mi caso yo voy a dejar las pinzas tal cual están, pero si ven que necesitan formar mejor el busto, pueden marcar también con alfileres una pequeña adaptación en este paso. También en este punto podemos ajustar la holgura de nuestra prenda. Por ejemplo, si queremos que nuestra falda se vea bien ajustada o si la queremos un poco más holgada. Aquí también yo voy a realizar un ajuste según el diseño que yo quiero para este vestido. Tomaré con alfileres las medidas de esta manera. Y ahora sí, como último ajuste, iremos a la espalda. En mi caso, esta costura que está cerrada con un hilván, que es donde iría el cierre, tengo que hacerla más pronunciada, porque tengo la espalda un poco hundida y esto hará que quede mejor el calce en mi espalda. También antes de terminar la prueba, podemos chequear que nos guste la medida del tajo que habíamos hecho previamente y corregir si es necesario en el ruedo el largo total del vestido deseado. Bueno, ahora que hemos marcado todos los ajustes sobre nuestro cuerpo, vamos a comenzar a definirlos sobre la prenda. El primer ajuste que marcaremos será el del recorte de la cintura. Voy a marcar donde están nuestros alfileres de referencia, puede ser con una tiza, y voy a abrir esta costura con un abreojales. Ahora que ya abrí esta costura para realizar esta corrección, voy a subir la línea de la costura hasta donde estaba mi marca. Lo tomaré con alfileres y por el dorso del tejido trasladaré esta corrección. Una vez marcado, volveré a coser esta costura con máquina recta. Ahora pasaremos a hacer la corrección de la holgura del vestido, tanto en la cintura como en la cadera. Aquí vemos que lo tenemos marcado con alfileres, de este otro lado también, y en esta oportunidad volveremos a marcar con tiza, pero esta vez desde el lado de adentro. Localizaremos nuestro alfiler y marcaremos por el lado de adentro. Esto lo haremos con todos los alfileres con los que hemos marcado en nuestra prueba.
Lo mismo haremos en este otro lado. Una vez que lo hayamos marcado, podemos retirar los alfileres. Y pasaremos a voltear toda la prenda. Aquí vamos a encontrar nuestros hilvanes anteriores, pero también encontraremos nuestras nuevas marcas. Entonces volveremos a marcar nuestra cadera con la tiza, todo por sobre las correcciones nuevas. Luego coseremos esta costura con máquina recta hasta la altura donde queremos que comience nuestro tajo. Ahora pasaremos a hacer la corrección de la espalda. Es decir, donde va a ir nuestro cierre ubicado. También marcaremos con tiza donde está colocado nuestro alfiler y vamos a trasladar esta nueva medida. Entonces tomaremos el centímetro, ubicándolo en nuestra nueva marca, y trasladaremos los 2 centímetros que hemos dejado de margen para colocar el cierre. Entonces estos 2 centímetros los volvemos a dar, pero desde nuestra nueva marca. Entonces desde esta marca de los 2 centímetros, quitaremos este sobrante en línea recta hasta el borde trasero de nuestra falda. Marcaremos con una línea recta y cortaremos este margen sobrante. Esto mismo lo haremos del otro lado también. Volveremos a marcar nuestra nueva medida, dejamos los 2 centímetros de costura y cortamos todo el tejido sobrante. Ahora que tenemos todas las correcciones hechas, vamos a coser la cintura del delantero y los costados con máquina recta. Luego de eso pasaremos a poner la vista y el cierre. Aquí quiero mostrarle cómo queda cosida nuevamente la cintura. Ahora tiene un borde más grueso y es porque subí este recorte a mi medida personalizada. Si quiero puedo recortar este borde y volver a dejarlo bien fino a 1 centímetro. Lo mismo he hecho con la parte trasera. Aquí corté los bordes sobrantes y ahora quedó en V como si fuera una pinza. Esto mismo lo volví a planchar a los 2 centímetros para poder pegar cómodamente mi cierre y pasé la overlock o zigzag por los bordes. Lo mismo he hecho en los costados. Volví a coser con máquina recta por la medida nueva que corresponde a mi personalización y solo resta quitar el borde excedente. Por último vuelvo a pasar el zigzag o la overlock y ya tengo mis correcciones listas. Ahora en el próximo paso pasaremos a colocar la vista. Colocaremos el vestido con el frente de la tela hacia arriba y enfrentaremos la vista. Vamos a acomodar toda la vista prolijamente y sostendremos con alfileres. Damos vuelta a la prenda y ahora colocaremos la vista en la espalda. Aquí prestaremos atención a que el pasante quede entre la vista y el vestido.
Ahora en la espalda lo único que nos queda es pegar el cierre invisible. Yo en este caso ya lo tengo cosido, pero si tienen dudas de cómo colocarlo, tengo un video tutorial en mi cuenta de Instagram y les dejaré el link en la descripción por si quieren consultarlo. Ahora sí coseremos con máquina recta toda la vista a 1 centímetro. Primero la espalda desde el cierre y luego vamos a subir hasta el escote. Aquí en esta parte vamos a subir por el costado y también coseremos la gota, pero estas costuras las vamos a dejar abiertas. Bueno, aquí ya lo tengo cosido y lo que resta será girar la vista dejando el cierre por fuera. Este sobrante en este punto lo podemos recortar. Toda esta costura la vamos a planchar para que quede bien prolija y por el lado del delantero podemos realizar pequeños cortecitos en la gota para que al girarla quede súper prolija. Y vamos a voltear nuestro escote. Todo esto, por supuesto, también lo asentaremos con la plancha. Aquí quiero mostrarles un pequeño tip para que al planchar la vista, esta no sobresalga por el frente del tejido principal, como lo vemos que quedó en este ejemplo. Entonces, para que esto no suceda, vamos a abrir nuestra vista, vamos a tomar el borde de esta costura y llevaremos este sobrante hacia el lado de la vista. Una vez tenemos esto acomodado, vamos a pasar con máquina recta bien pegado al borde de la costura. Es decir, esta nueva costura no tiene que tocar el tejido principal. La costura se realizará sobre la vista sosteniendo este borde excedente desde el lado de adentro. Entonces, esta costura lo que provocará es que la vista se esconda por dentro de la prenda, impidiendo que ésta sobresalga. Bueno, ahora ya tenemos toda nuestra vista aplicada, planchada y fijada con esta costura que acabamos de aprender. Por último, en el escote, vamos a cerrar estos bordes que habían quedado abiertos con máquina overlock o zigzag. Luego vamos a doblarlos hacia adentro y lo coseremos con máquina recta por el borde, dejando el espacio suficiente para colocar la tira que sostendrá todo nuestro vestido. En el próximo paso realizaremos esta tira. Aquí le quiero mostrar 3 distintas opciones. Esta tira es para sostener el escote, va a atravesar los pasantes de nuestra espalda y finalmente podremos hacer un lazo o moño con el resto de tira sobrante. Entonces comenzaremos por esta opción básica, que es una tira finita, que para hacerla así de fina y delicada tengo un tip que también les dejaré el link en la descripción. Como segunda opción veremos esta tira, que es similar a la anterior pero con flecos en los costados. Y por último mostraré la opción que yo elegí para este vestido, que es esta trenza, que se trata de repetir 3 veces esta opción y trenzarla. Si quieren lograr darle un toque distinto a su vestido, pueden utilizar esta opción para este proyecto y también para otros, ¿por qué no? Comenzaremos cosiendo la tira de la cual tenemos el patrón, la doblaremos a la mitad, dejando el frente del tejido hacia afuera y vamos a abrirla de esta manera, aplastando el doblez centrado en nuestra tira. Podemos sostenerlo con alfileres y luego vamos a plancharlo para fijar. Una vez que lo tengamos planchado, vamos a pasar costura recta por ambos bordes de este doblez. Así queda nuestra tira cosida y ahora lo que resta es desflecar y quitar los hilos sobrantes. Yo tengo para mostrarles acá cómo quedan listas las 3 tiras y ahora vamos a pasar a trenzarlas.
Aquí les enseño una pequeña muestra de cómo queda trenzado, pero si no, pueden dejar una sola tira simple y créanme que queda muy lindo. Espero que les haya gustado este detalle de diseño que les propongo para sus prendas. Ahora sí que ya estamos terminando nuestra prenda, lo último que queda por hacer es realizar los dobladillos por los costados de los tajos y el ruedo final de nuestra pieza. Y eso es todo, espero que les haya gustado el resultado final de su prenda y que hayan disfrutado tanto como yo este tutorial. Recuerden que en mi tienda online pueden encontrar muchos más tutoriales para juntos ir construyendo nuestro guardarropa personalizado y consciente y así tomar las riendas de nuestro estilo. Nos vemos la próxima.